y se está derramando, y solo gente como ese siervo con sed y hambre, verdaderos hijos de resurrección, verdaderos hijos del nuevo pacto, que se van a meter. El que no, se lo perdió. Se lo perdió. No podrá gobernar, no podrá reinar, y bueno, y dejará esta tierra así, todo fracasado, fracasada, ahí quedó. Pero hay hijos que el Señor está levantando, que le están buscando de todo su corazón, y que Él está volviendo al diseño original de esos escogidos. Amén. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos impide muchas veces poder, punto número 1, ver este diseño? Ver este diseño. La gente de reino no son gente. Vamos a cambiar el concepto porque no somos gente. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de los cielos, los ciudadanos del reino de los cielos, saben y portan un sonido, ese sonido de misericordia, de amor, de gobierno, de justicia, de verdad, de paz y de gozo, que es el reino. Cada uno de nosotros portamos ese sonido. Por eso cada vez que Pamela entra a un lugar, cada vez que un hijo de Dios, un hijo del nuevo pacto entra a un lugar, no entra cualquiera. Todo se somete. Amén. Porque hay una sangre de resurrección. Ese es el sonido que sale de cada hijo. Pero hay hijos que están dormidos. No que están muertos, pues, pero sí están dormidos. Están dormidos espiritualmente. Su espíritu duerme. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros desatamos el poder de la sangre de Jesús. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, la sangre de ese nuevo pacto de resurrección, Padre, y vos despertás, Señor. Vos despertás ahora mismo todo espíritu de todo sacerdote, hombre, mujer, joven y aún niño. Señor, en su sacerdocio, reyes y sacerdotes se levantan. Todos esos que duermen, ahora, Espíritu Santo sopla, los despierta, Señor. Los despierta, Señor. Salen de ese adormecimiento. Una de las cosas que produce el adormecimiento es la iniquidad. Es la iniquidad. Amén. Entonces, habíamos citado a este tiempo de este taller con el Salmo 51, ¿sí? El Salmo 51, conocidísimo por muchos, ¿sí? Comienza, aquí es David orando. Aquí es David orando luego de su pecado tremendo con Betsabé, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos a David en este salmo, y él dice, voy a ir leyendo algunos versículos nada más. Salmo 51, versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a ir por parte. Este versículo 2 está diciendo dos cosas importantes aquí. La palabra nos está enseñando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, a quien nos lleva toda verdad, y Él es el que va plantando principios, semilla incorruptible, y con las cuales nosotros vamos edificando en la roca que es Jesús. Amén. Entonces dice, lávame más y más de la maldad. En otras versiones dice iniquidad. Lávame más y más de mi iniquidad. Quiere decir que la iniquidad tiene niveles, más y más, ¿sí? No es que porque yo haga una oración alguna vez y diga, bueno, estoy haciendo este taller de iniquidad, ya oré, ya está, ya oré por mi finanza, el Señor me mostró y ya está, ya soy libre de iniquidad. No, más y más, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver por qué, ¿sí? Pero entendamos primera cosa esto, que lo que está diciendo aquí David, a él se le reveló por el Espíritu, ¿sí? Dice, y límpiame de mi pecado.
acá también se le está revelando a David que una cosa es iniquidad y otra cosa es el pecado. No es lo mismo. Una cosa es iniquidad y otra cosa es pecado, aunque obviamente que uno es producto del otro. ¿Sí? Bueno, no sé si voy a poder compartir pantalla porque soy nueva en esto, pero bueno, ahí tenía yo un arbolito. Ya había dibujado un arbolito cuyas raíces dice iniquidad y cuyo árbol y cuyos frutos dice pecado. ¿Sí? La iniquidad son las raíces de ese árbol de maldad. ¿Sí? Y el fruto de esa raíz, los frutos de esa raíz es el pecado. Son los pecados, los millones de pecados. Ahora, ¿de dónde surgen esos millones de pecados? ¿Cuál es el origen del pecado en todas sus formas, en toda su manifestación? ¿Sí? Es desde la raíz de ese árbol, que es la iniquidad. Por eso, insistimos, no es lo mismo iniquidad que pecado. Amén. La iniquidad entonces es la raíz de ese árbol y los frutos de ese árbol son los pecados. Amén. Entonces, entendiendo esto, es muy importante porque muchas veces como que nos han enseñado como que todo es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando yo entiendo esto, cuando esté ante un pecado que quizás no lo pueda, hay muchos amados, ¿sí? Que están en adicción, están en prostitución, están en algún pecado, que no pueden salir. O sea, aman al Señor, pero no pueden, ¿sí? Y dicen, bueno, estas son maldiciones. No, es más que maldición. Es una iniquidad, es una raíz. ¿Sí? Nosotros habíamos aprendido que este árbol, en cuyas raíces que estamos hablando es iniquidad, está en el espíritu del hombre. Está en el espíritu del hombre. ¿Sí? Ahí radica, es esa perversión genética, ¿sí? Desde el espíritu del hombre. Es una cuestión de herencia. Todos recibimos la herencia, lamentablemente, de iniquidad. Todos, absolutamente todos. Después de Adán, todos. Amén. Por eso nosotros aprendemos en el ABC que Jesús, al ser engendrado por el Espíritu Santo, la semilla, ¿sí?, fue el Espíritu Santo fecundando el óvulo de la Virgen María. Él no vino de un hombre después de Adán. Por eso él no tenía iniquidad. Por eso esa sangre era santa. ¿Por qué? Porque fue engendrado del Espíritu Santo. Entonces, él no portaba ninguna iniquidad. Pero todos nosotros, los que venimos después de Adán, sí veníamos con esa herencia genética. ¿Herencia en dónde? En el espíritu, ¿sí? Porque hemos dicho que somos espíritu. Dios nos hizo esencialmente espíritu, nos dio un alma. Todo eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en Sanidad Interior y Liberación, en el capítulo 1 del apóstol Maldonado, que lo vamos a seguir, pero estamos conectando, ¿sí? Porque iniquidad también es sanidad. Iniquidad también es sanidad. Entonces, ese árbol de iniquidad, la raíz es de maldad. Entonces los frutos van a ser frutos de pecado, y todo fruto de pecado es la muerte, ¿sí? Pero es el origen del pecado, es la iniquidad. Entonces, por eso Jesús en su palabra dice, lo conocerán, ¿por qué? Por su fruto. Lo conocerán por su fruto. Amén.
una persona que muchas personas tienen un corazón precioso, aman al Señor, pero no pueden salir de un ciclo de pecado porque están bien en un tiempo y después vuelven y están en un tiempo y vuelven y no entienden qué es lo que les está pasando, pero sí son amados que sirven al Señor, que aman al Señor, pero no estamos yendo a la raíz, ¿sí? En todos nosotros está este árbol, es un árbol espiritual, un árbol que tiene que ver con nuestra genética espiritual que portamos todos desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide de mi mamá de esta tierra se engendran. Mi papá de esta tierra ya venía con la iniquidad, mi mamá lo mismo. Entonces, ¿qué hace? El espíritu que viene del cielo, el alma, que porque la vida la da el Señor, y entra en el feto, en el embrión, ¿sí? ¿Qué hace? El espíritu que viene de Dios así maravilloso, que viene de imagen del Señor, ¿qué te digo? Viene brillando ese espíritu de ese bebé, ¿sí? De ese embrión, al contactarse, al conectarse con la herencia, ¿sí? De ese papá y de esa mamá que heredaron ya la iniquidad, ahí es engendrado también en su espíritu, ¿sí? Es engendrado en su espíritu la iniquidad también en ese bebé. ¿Se entiende? Es por herencia espiritual. Entonces la iniquidad, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de una perversión, una perversión, o sea, torcido ahí el ADN espiritual del hombre. Ya habíamos visto cómo entró la iniquidad. Habíamos aprendido que la iniquidad cuando entra en Génesis 3. ¿Sí? En el momento en que Adán y Eva pecan, o sea, le creen a lo que Satanás les dice que coman de ese árbol, un árbol espiritual, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol espiritual. El árbol de la vida, que es Jesús, era espiritual. Allí en el huerto del Edén habían árboles espirituales y habían árboles naturales, ¿sí? Y el Señor les dijo, pueden comer de todos estos árboles, los naturales y los espirituales, todo esto es para ustedes. Pero de este árbol que está en el medio del huerto, ni siquiera se acerquen, ¿sí o no? Ni siquiera lo toquen, ni siquiera se acerquen y mucho menos lo coman. Y bueno, y Eva fue tentada, ¿sí? Viene el enemigo y tienta a Eva, ¿sí? Bueno, ocurre lo que lamentablemente todos ya sabemos, ellos desobedecen al Padre, y en ese momento entra la semilla de iniquidad, pervirtiendo la genética de Eva y luego de Adán. Y entonces su espíritu muere, se separa del Padre. Eso lo aprendemos en el ABC y le llamamos muerte espiritual. Pero no solo que se produce una muerte espiritual, el ADN de Adán y Eva quedan absolutamente pervertidos, porque en ese momento, por medio del pecado, se transforma de haber sido unos árboles de justicia, de haber sido unos árboles cuyas raíces era Jesús y cuyas vestiduras eran Jesús, y ellos brillaban y gobernaban y con el ADN del Padre, es como que traicionan al verdadero Padre y se van con este otro mentiroso, desgraciado, que miente a través de la mentira, de la tentación. Eva cae, pero no solo que cae, sino que muere
Y no solo que muere, sino que toda su genética espiritual se pervierte. Se pervierte. Tan solo por comer de ese árbol del bien y del mal. Ahora, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa que el sistema de este mundo, cuyo príncipe es Satanás. ¿Qué significa el árbol del bien y del mal? El conocimiento del bien y del mal. Cuando ellos comen de ese fruto, en todo fruto hay una semilla, esa semilla que ellos comen, que se hace uno con su cuerpo, todo lo que nosotros comemos se hace uno con nuestro ser, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? Entonces, esa semilla corruptible que trajo corrupción, que trajo perversión,